Mis hermanos, hoy empezaremos nuestro casi último voto y es importante que tengamos en cuenta que la oración es una escuela en la que todos los cristianos estamos aprendiendo continuamente. Y es en este camino que se convierte en una necesidad de orar, de buscar a Dios. Y la palabra de Dios nos trae ejemplos de personas piadosas que nos enseñan cómo acercarnos a Dios en oración y sobre todo cómo hacerlo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Cuando recibimos esa instrucción, somos guiados al trono de la gracia, donde disfrutamos de la presencia de Dios y de esa presencia recibimos la gracia que necesitamos para que podamos vivir de la manera como a Dios le agrada, pero no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra vida diaria y en nuestra familia. Hoy veremos el voto 7, que es titulado de la siguiente manera: nos daremos a nosotros mismos en la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Nos daremos a nosotros mismos en la adoración privada y familiar en nuestros hogares. La iglesia no deja de existir en el momento en que somos despedidos como congregación. Ahí no termina. La iglesia no deja de existir. Estamos en otras esferas, en la esfera familiar, en la esfera individual, y muchas veces tenemos una idea equivocada. Pensamos tal vez que ya no importa cuando salimos de este lugar, de la iglesia unida, de las piedras vivas, salimos de este lugar y ya todo cambia. Esa es una idea equivocada. Algunos pueden decir o dirían, tal vez ustedes no, que no quisieran que se metieran ya con su vida privada. Pero la palabra de Dios nos anima a que entre hermanos también podamos intervenir en esa área privada, como lo es la oración. La oración. Tal vez debemos quitarnos esa idea de no animarnos ni preguntarnos por nuestra oración privada o por nuestra oración familiar y animarnos a que la hagamos. ¿Es que acaso no es este un aspecto vital de nuestra vida cristiana, la oración? ¿Acaso no es un fundamento muy importante, un fundamento de gracia para que en nuestros hogares, nuestros hijos, tal vez la esposa que no es creyente, el esposo que no es creyente, pueda ser salvado por la gracia de Dios? No es correcto recibir una instrucción el domingo y salir de acá y olvidarla en el resto de la semana. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe reflejar la imagen de Cristo durante toda su semana. En este voto veremos 2 puntos. El primer punto que trataremos en este estudio es la oración privada, un aspecto vital de nuestra vida cristiana. Ese es el primer punto que trataremos. La oración privada, un aspecto vital de nuestra vida cristiana. Y el segundo punto es la oración como instrumento de gracia para nuestra familia. La oración como
instrumento de gracia para nuestra familia. Empecemos con nuestro primer punto. La oración privada, un aspecto vital de nuestra vida cristiana. Miramos el gran ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él cada día de la semana, para ir cada día de la semana ante el trono de la gracia. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Quien lo tenga puede leerlo en voz alta. Se pone de pie y lo lee en voz alta. Marcos 1, versículos 35 al versículo 39. Gracias, mi hermano. Un precioso día había ocurrido. Un día lleno de la gracia de Dios. Y una noche también llena de bendición. Capernaum había sido prácticamente visitada por el cielo. Capernaum, un lugar pequeño. Allí se habían realizado obras dignas del cielo, maravillosas obras las que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Habían visto un poder, el poder de alguien que hablaba una verdad. Y esta verdad también era respaldada por bellísimos milagros. Finalizaba el sábado, cuando las personas se sentían tranquilas para acercarle a Jesús, los enfermos, los endemoniados, y estas personas recibieron bendición de parte de Cristo. Después de que recibían esa bendición, lo único que se escuchaba en esas calles era lo que Cristo estaba haciendo. Galilea no había sido vista ni visitada de esa manera. Hubo un día de predicación, Cristo empezó a hablar del reino. Y una tarde de sanaciones. Miremos el versículo 32 de ese mismo capítulo. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Había sido un día donde el Hijo de Dios se había dado a conocer como aquel Cristo, aquel Mesías que venía a libertar un pueblo. Pero, ¿qué podían pensar aquellos hombres enfermos, desvalidos, acostados allí, tirados, traídos tal vez por sus familiares, y de un momento a otro llegar a sus hogares saltando, caminando? Pues, ¿qué debieron pensar estos familiares cuando recibieron a sus enfermos? Pues que algo extraordinario estaba pasando. Aquel enfermo recuperó su salud. Pues quedó conmocionada todo ese lugar. Esas familias. El único tema de conversación era Jesús, este maestro, este mensaje, estas obras que estaba operando el Señor. Ese era lo único que se hablaba, la enseñanza de Cristo. Y Cristo estaba hablando del reino de Dios, del reino. Pues cualquier lengua podía hablar con toda libertad lo que Cristo estaba operando. Si un niño veía o un anciano veía toda esta obra de Cristo,
lo que Cristo hablaba, los milagros que estaba haciendo, pues este niño o este anciano, aunque fuera analfabeta, podía hablar con toda la gracia de todo lo que Cristo estaba operando allí en este lugar. No se necesitaba ser muy sabio, ni muy inteligente, ni muy docto en la ley para poder hablar con toda elocuencia lo que Cristo estaba haciendo. Y eso estaba pasando allí. Dice Matthew Henry, abro comillas: vemos después cuán poderoso era el médico. Cuidó a cuantos le presentaron, aunque eran muchos. Y no era solo una enfermedad particular la que él se puso a curar, sino que curaba a los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Cristo es un especialista, no solo en medicina general, sino en cada una de las dolencias particulares. Fin de la cita. Era un tiempo maravilloso para estas personas. Pero vemos que esa mañana del domingo, como llamamos hoy el primer día de la semana, que así lo menciona la palabra de Dios, no era igualmente notable o destacable luego de haber pasado una tarde donde el poder de Dios se vio con toda claridad y no había manera de decir que Cristo no era el Hijo de Dios. Esa mañana siguiente era una mañana muy importante. ¿Qué iba a hacer Cristo después de que todo el mundo vio sus milagros? Versículo 35. Dice así: levantándose muy de mañana, salió y se retiró a un lugar solitario y allí oró. Allí oró. Lo primero que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es esta gran verdad. Oró, buscó a Dios, su Padre, en oración. Pero dice la hora, levantándose muy de mañana, muy de mañana. Todavía todo estaba oscuro, todos estaban dormidos, pero Él sale de allí, de este lugar. Él sale de allí, de esta habitación, sin despertar a nadie, y se va a un lugar solo para poder orar y buscar a Dios. Gracias, mi hermano. Jesús entró allí a orar, a buscar al Padre, a suplicar a Dios. Este era el descanso que nos está mostrando Cristo. Su descanso era ir a Dios en oración. Fueron suficientes las horas que Él durmió. Para Él eran suficientes. Porque la labor que venía requería bastante fuerza. Y la fuerza que Él necesitaba viene de Dios, viene del Padre, siendo Él Dios, siendo Él hombre. Nos está mostrando un gran ejemplo de ir al Padre en oración. La jornada acabó, terminó. Pero no del todo había terminado, porque el siguiente día venía Él a orar nuevamente. Jesús, nuestro gran ejemplo del obrero ejemplar, nos está mostrando que hay que ir a Él en oración. Hay que acudir a Él a las primeras horas de la mañana a buscarlo. Ese era su ejemplo. Era lo que Él está mostrando en su práctica de oración. Y hay algo que conecta entre su servicio y la oración. Vienen muy ligadas. Orar y servir. Orar y servir. Son inseparables. Oremos para que el Señor nos dé ese anhelo de orar y servir en su iglesia. Que cada miembro de la iglesia podamos buscar ese crecimiento en la comunión con Dios.
Porque cuando vemos que hay ese crecimiento en la comunión con Dios, vamos a ver ese crecimiento en la fraternidad entre nosotros. Jesús, o vemos en la palabra de Dios, cuando ocurrieron todos estos milagros y todas estas sanidades y todas estas bendiciones a estas personas, lo que el pueblo anhelaba era que se mantuviera, que hubiera más de estas bendiciones. Por eso es que después llegaron a seguir buscando al Señor, y el Señor decidió ir a otros lugares también a predicar. Pero el punto que quiero destacar es el siguiente: cuando tenemos una bendición que ha llegado a nuestra iglesia, tenemos dones que el Señor ha dado, tenemos un don que el Señor ha levantado para bendecir y edificar la iglesia, tenemos comunión, oramos, hay fraternidad entre los hermanos, hay alimento, hay muchas riquezas en nuestra iglesia. Pues ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es seguir doblando las rodillas cada día, orando por esas personas que Dios levanta para servir en su iglesia y que el Señor les siga sosteniendo. Rogar al Señor que se mantenga su misericordia, tratar en que la iglesia pueda retener esa bendición, que se siga sosteniendo la bendición en nuestra iglesia, orando, buscando al Señor. Para nosotros como miembros, la oración debe ser nuestra fiel compañera. En todo momento, cuando anhelamos una bendición y la obtenemos, damos gracias. Cuando tenemos una necesidad, debemos ir en oración. Cuando lo volvemos a recibir, volvemos a orar, damos gracias. La iglesia se debe mantener en oración. Cada miembro se debe mantener en oración. Y estamos hablando de la oración privada. No estamos hablando de la oración pública, porque ya tuvimos un voto de oración pública. Estamos hablando de la oración privada en su casa, en su hogar, en su lugar. Allí debe estar orando y buscando al Señor. Pero pensemos un momento en el trato del Señor Jesús en su oración para con el Padre. Dice que se levantó muy temprano en la mañana a un lugar solitario a orar. Esta era la práctica que el Señor tenía, pero ese fue el día sábado. Y la oración que menciona el texto fue el domingo, el día siguiente. Los milagros el día sábado y la oración al día siguiente. Y dice Spurgeon lo siguiente: muchos judíos en los días de Cristo decían, hemos ido a la sinagoga, y cuando terminaba la sinagoga, su religión también terminaba. Fin de la cita. Nosotros escuchamos de muchos compañeros de trabajo, de estudio, de vecinos que se profesan cristianos. Y usted lo ve que son diferentes el día que le toca ir a la iglesia. Ese día se visten, se arreglan, disponen la familia y van a sus respectivas iglesias. Pero los otros días de la semana no son personas ejemplares, no son personas que muestren el carácter de Cristo. Pero usted sabe que es cristiano y que es profesante porque lo ha podido conversar con usted y usted conoce la situación. Entonces, puede que exista una serie de reglas para el domingo, que tenga su religión, por decirlo de alguna manera, se viste de manera diferente, pero quien solamente tiene reglas para el día domingo y solamente cumple de manera religiosa, pues muy seguramente se perderá, porque su corazón no está ligado a Cristo. La oración que hacemos aquí cada domingo, en los domingos en el culto o en los días de oración, son muy importantes,
Pero también es muy importante la súplica continua que usted hace en su lugar de oración por la iglesia, por usted, por su familia, para que el reino de Dios avance. Nuestra oración debe ir siempre orientada a que el reino de Dios se extienda. Cuando estamos en la calle, necesitamos que la gracia de Dios nos acompañe. Cuando estamos en los trabajos, deseamos que la gracia de Dios también nos acompañe. Cuando estamos reunidos como iglesia, también que la gracia de Dios nos acompañe. ¿Qué queremos? Que donde estemos, en el ámbito que estemos, que nuestros pensamientos sean gobernados por Cristo, por la oración, donde estemos. Por eso es tan importante este tema de la oración privada, que estemos bajo el gobierno de Cristo, que cuando estemos con nuestras familias estemos bajo el gobierno de Cristo, orando, meditando en su verdad. El día en que Jesús menciona el texto bíblico que Él se levantó a orar, fue el domingo, un día que aún no había sido santificado por su resurrección, pero esto nos muestra que aunque ese día todavía no había sido santificado, Jesús se levantaba a orar cada día. Nos muestra que cada día debemos acudir a Él en oración. Miremos Mateo 6:6, un texto que todos conocemos. Pero antes de ir al texto, o vayan buscando el texto, permítanme decir lo siguiente. Una aplicación para nosotros, varones que oramos y que hoy oraremos en nuestro culto de oración. Tal vez venimos y oramos públicamente. Y está bien, está bien. Pero la oración del creyente que viene a orar y que viene a guiar a la iglesia en la oración, debe ser un creyente que sea disciplinado en su oración privada, en su oración secreta. Vamos el texto, dice así, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dicen los comentaristas hablando de esto, dice, el Salvador, que era intensamente humano, sintió mucho descanso en la desenfrenada entrega de su corazón y alma ante su Padre. Así de importante era la oración para Jesús, para Cristo. La oración para Él era su alimento. Nos recuerda como lo decía el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. David habla continuamente de su oración en la mañana, de buscar a Dios con su voz, y esto mismo nos muestra nuestro Señor Jesucristo, este gran ejemplo. Ir a Él en oración. Jesús deseaba estar solo, porque solamente allí en la soledad Él podía expresarse con toda libertad al Padre, para revelar su corazón al Padre, sus secretos al Padre. Las oraciones de soledad debieron ser unas oraciones muy bellas y muy maravillosas. Tal vez muchas de esas oraciones humildes, sencillas, llenas de espiritualidad, profundas. Y quizás podemos pensar, qué bueno hubiese sido
que pudiésemos registrar las oraciones de Cristo, cómo Él se dirigía al Padre y poderlas escribir y registrarlas. Y ahí nos hace pensar en el texto de Juan, que habla que si se escribieran todos los hechos del Señor, pues no cabrían los libros, serían muchos los libros. Eso dice Juan 21, 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí termina el texto. Pero como iglesia sabemos y debemos agradecer por cada texto revelado en su palabra, cada texto lleno de la gracia y de la sabiduría de Dios para nosotros. Y aquí está todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. En Cristo había un anhelo de encontrarse con Dios para comunicarse con el Padre. Y en esto hay una semejanza con nuestras oraciones, pero hay una gran diferencia también con nosotros, pues Cristo no tenía pecado, en Él no había pecado. Y si miramos la gran parte de su oración y la mía, es confesando nuestros pecados. Es confesando lo débiles que somos, confesando nuestra maldad, confesando nuestra deficiencia, confesando que pecamos y que ofendemos su santidad. Pero Cristo no tenía que reconocer ante el Altísimo pecado. Su trato con el Padre era de armonía. Su anhelo era ser lleno, orar al Padre y tener intimidad con Él. Esa era la oración de Cristo, disfrutar de la presencia del Padre, el gozo del Padre. Acabamos de decir que hubiese sido maravilloso tener un registro de cada una de las oraciones y conocer sus palabras, sus expresiones. Pero quizás alguno podría pensar que no existe tal registro, pero sí lo hay. Aunque es breve el registro, no recoge todas las oraciones que el Señor Jesús hizo al Padre, pero nos da una dirección clara, nos brinda una dirección suficiente a reconocer cada una de las palabras que Cristo hizo al Padre. Y si reconocemos la importancia de cuál es la intención de Cristo al orar al Padre, vamos a entender qué había en el corazón del Señor y qué debe haber en nuestro corazón como iglesia. ¿Recuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor, Jesús, enséñanos a orar? Enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Miremos el texto. Vamos a Lucas 11, versículos del 1 al 4. Lucas 11, versículos del 1 al 4. El que lo tenga lo puede leer. Lucas 11, del 1 al 4. Gracias, mi hermano. Tenemos que destacar la importancia de las prioridades de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la oración
no lo acaba de revelar. Su reino, la oración debe ir enfocada o bastante enfocada en su reino. Y permítame una ilustración para profundizar más en el punto. Lutero era muy conocido por su oración. Era una persona muy orante y todos sabían que era ferviente en esta disciplina de la oración. Y cuentan los comentaristas que han escrito sobre Lutero que cuando Lutero no tenía mucho tiempo porque estaba lleno de ocupaciones, él solamente sacaba para la oración 3 horas. 3 horas del día para la oración, porque estaba muy ocupado en muchos compromisos. Lutero encendía la llama de la oración con grandes carbones de la verdad de Dios. Y existe un pequeño escrito de Lutero sobre la oración. Apareció en el año 1535 y fue dedicado a un barbero cirujano, se llamaba Pedro Besquendor. Era un amigo muy personal de Lutero. Y este amigo personal le preguntó algo muy importante a Lutero. Ya voy para allá. Pero quiero destacar que este escrito tiene un valor histórico porque nos muestra el mismo Lutero cómo él hacía su oración y cómo él encendía su corazón para orar a Dios. Aquí este escrito no intenta imponer métodos. No, ahora el método de la oración es este. No, eso no es. Lo único que hace es ofrecer como una directriz. Pero después él dice que háganlo en la libertad cristiana, en la libertad personal. Lo que Lutero hizo por su barbero fue lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Nos enseñó a orar. Este barbero le preguntó: ¿cómo hago para orar? ¿Cómo hago para orar? Lutero, una persona llena de oración, él supo cómo responder. Pero terminó, cuenta la historia, que este Pedro, que se llamaba el barbero de Wittenberg, le contestó a Lutero, dijo: sin duda te enseñaré algo sobre este asunto de la oración. Se fue para su casa, regresó a su estudio y tomó una pluma y escribió un pequeño folleto. Pero este no era un folleto que era para todo el mundo. No, era un escrito que había hecho para su amigo. Para su amigo. Y este libro o este folleto se llama Una manera sencilla de orar, que todavía se encuentra. Una manera sencilla de orar. Lutero indicó a su barbero, primero, que debemos dedicar tiempo a la oración. Debemos disciplinarnos en la oración. Y luego le habló de memorizar 3 porciones. La primera porción que debe memorizar era los 10 mandamientos. Memoricen los 10 mandamientos. Y luego el escrito dice que debe memorizar el credo apostólico. Luego habla del Padre Nuestro. Y más adelante ese escrito habla de las escrituras, y una que se me escapa en este momento. Pero en estas 3 primeras es donde él desarrolla su escrito. Los 10 mandamientos, los credos de los apóstoles y el Padre Nuestro. Lutero empezó a hablarle o a escribirle sobre el Padre Nuestro. Pero es importante aclarar lo siguiente: el Padre Nuestro no dice, o Jesús no le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así y repitan esto tal cual.
sino que no era un recital, sino para que lo hagamos como costumbre. No era así. Aunque no hay nada malo pues, en decir el Padre Nuestro, pero lo que le estaba dando era un modelo para mostrarle cómo se debe acercar a Dios. Porque no era recitarlo, porque los rabinos escribían oraciones para que sus discípulos la reciten y la reciten y la reciten y la digan y la digan y la digan. Eso lo hacían con frecuencia los rabinos. Pero cuando ellos habían visto a Jesús orar muchas veces, sabían que Jesús se deleitaba y amaba la oración. Y que para él no era un ejercicio de recitación, ni era una elocuencia en la oración. Como dice en Mateo 6:7, las oraciones no deben ser simples frases recitadas. No solo palabras irreflexibles y repita y repita y repita. No. Tienen que ser dichas del corazón. Por eso quiero hacer aquí una pequeña advertencia. Desarrollemos un espíritu de oración. Un creyente que está vivo en Cristo no debe hacer oraciones mecánicas. El creyente debe orar desde un corazón vivificado. No es admisible que un creyente use inteligencia artificial para que le diga cómo orar. No es admisible. No. El creyente aprende la disciplina de la oración orando, buscando al Señor en oración. La inteligencia le puede sacar una oración teológicamente correcta y estructurada, pero no viene del corazón, no viene de la vida que da el creyente. Ha sido vivificado por la gracia de Dios. De allí tiene que brotar la oración de ese creyente. Y mucho menos leerla a la iglesia. El creyente debe pasar valioso tiempo con Cristo en oración, en el lugar secreto, allí solitario, allí. Y allí sí puede sacar su hoja, sacar su esfero y empezar a escribir lo que el Señor y lo que tiene en su corazón y orar, y puede escribir de allí su oración. Y allí, en ese momento de intimidad con la oración, con la meditación de la palabra de Dios, su lápiz, su hoja, ahí sí puede expresar la oración porque sale de su comunión con Dios, pero no de una inteligencia artificial. Volviendo al Padre Nuestro, al observar lo que Jesús nos muestra, la oración va enfocada mucho al reino, porque lo que predicaba Jesús durante todo el resto era el reino de Dios, y su oración del Padre Nuestro no iba desligada. Oraba primero glorificando el nombre de Dios. Lutero lo que quiso fue, por supuesto, mostrarle una dirección de cómo podía ir a Dios en oración. Y el ejemplo era algo más o menos así. Decía, primero, reverenciar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera parte era para que orientara todos sus pensamientos
a que el nombre de Dios fuese considerado santo, sagrado, tratado con el mayor respeto, con toda la reverencia, con toda la adoración. Y allí debía conducir la oración. Era parte del texto que estaba escribiendo Lutero al amigo. Y a fraccionar parte por parte la oración del Padre Nuestro. Y alguna parte del fragmento decía Padre, y empezaba a hablar todo lo que implica ser padre, ser adoptado hijo de Dios. Y allí se desbordaba en la oración. Luego pedía perdón porque no se porta como un hijo conforme a lo que el Padre quiere. Y así empieza con cada uno de las partes del Padre Nuestro. Y luego le habla sobre los 10 mandamientos. Y finalmente no alcanza, como yo tampoco alcancé, a hablarle de todas las porciones como pudiera usarlo. Todas estas riquezas que vienen de la palabra de Dios. Y finalmente Lutero dice que él usa esta manera de manera frecuente, lo usa frecuentemente, pero que jamás en un solo tiempo de oración ha podido orar sobre los 10 mandamientos completos, sobre el credo apostólico completo, sobre el Padre Nuestro completo, que hay demasiado allí para incitar su corazón, para ir a Dios en oración. Y allí termina el texto, el escrito que le hace a este barbero. Y quiero finalizar este estudio con esa idea. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Llenémonos de su palabra y de su verdad para que tengamos herramientas para ir a Él cada día en oración.